Soy Tomás Alberic, como sabéis, concejal, en este caso portavoz del Grupo Municipal Unidas por Collado Villalba, y voy a contar un poco los antecedentes de esta sentencia que ya tenéis. Luego hablarán Vituco Alcolea por parte del PSOE para explicar la sentencia y Gonzalo Díaz para hablar un poco más del día, ¿no? de la actualidad y el futuro inmediato de Más Madrid. Yo un poco contar brevemente los antecedentes, ¿no? De dónde viene esta sentencia que ha llegado ahora por fin, porque como voy a comentar, pues desde hace tiempo el problema, ¿no? Es decir, el problema surge desde al día siguiente de las elecciones, ¿no? Bueno, de la constitución del ayuntamiento, ¿no? De la nueva corporación municipal, el 14 de junio de 2019. A partir de ese día, pues se hacen como ocurre en todos los mandatos, que estos, bueno, hay que recordarlo, es decir, suena un poco raro, pero cada mandato pues cambian la corporación municipal y se negocia tradicionalmente pues tanto el tema de los salarios del nuevo equipo de gobierno, de cómo va a quedar la estructura salarial de lo que es los nuevos equipos que han entrado en fruto de las elecciones y qué cargos de confianza van a tener para ayudar a las tareas que realizan los concejales, ¿no? Es decir, simplemente explicar brevemente que para el caso concreto de los grupos municipales de la oposición, pues también lo dice la propia sentencia, ¿no? Es decir, los concejales tenemos una serie de cometidos, pero necesitamos en todos los ayuntamientos, sobre todo a partir de 25.000, 30.000 habitantes, pues en todos los ayuntamientos hay una serie de cargos administrativos que son nombrados como cargos de confianza de los grupos municipales, tanto de gobierno como de la oposición, ¿no? Es decir, eso es algo que se trata de llegar a un acuerdo cuando se constituye la nueva corporación municipal, pero bueno, pues no fue posible en su momento, ¿no? Es decir, en junio se trató de llegar a un acuerdo. Los grupos municipales de la oposición, prácticamente todos, estábamos en desacuerdo con las subidas salariales que se quería imponer por parte del equipo de gobierno y estaba todo en el mismo paquete. Es decir, nosotros también tratamos en algún momento de separar lo que era la aprobación de lo que es los salarios concretos del equipo de gobierno, que nos parecían unas cantidades un tanto desmesuradas, con lo que eran estos cargos administrativos para la oposición. No fue posible y tampoco fue posible llegar a un acuerdo de qué recursos debían de tener los grupos municipales de la oposición. En esa situación se llega al 22 de julio, que hay un primer pleno en el que se lleva una propuesta del equipo de gobierno que es rechazada por parte de la mayoría del pleno, rechaza esa propuesta del equipo de gobierno y nosotros hacemos una propuesta, me refiero a los grupos que estamos en esta rueda de prensa, hacemos una propuesta que creíamos y seguimos creyendo que era una cesión por parte de los grupos grandes de la oposición hacia los grupos pequeños, pero que podía conseguir un consenso, que era que cada grupo municipal tuvieran todos igual, tuvieran más votos o menos votos, pues todos igual tuvieran un auxiliar administrativo a media jornada cada grupo municipal para que así, pues se pudiera llegar a un acuerdo en el que de alguna forma perdían los grupos más grandes, pero podía ser una propuesta de consenso, ¿no? Un auxiliar a media jornada para cada grupo municipal. Bueno, esa era nuestra propuesta, el equipo de gobierno no estaba de acuerdo con ella y el 22 de julio de 2019 pues se convoca comisión informativa y pleno extraordinario para resolver el tema y en esa comisión informativa, pues se presenta una propuesta bastante descabellada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por parte del grupo municipal de Más Villalba, en que dicen pues dos administrativos a jornada completa, uno para nosotras y otro para vos,
y los grupos grandes, los grupos municipales grandes, pues nada. Es decir, yo una auxiliar a jornada completa, vos una auxiliar a jornada completa, los grupos más pequeños con un solo concejal, un tercio de jornada, y los dos grupos municipales mayores de la oposición, es decir, el PSOE y Unidas por Collado Villalba, pues cero, ¿no? Bueno, eso que es a todas luces, pues, bueno, pues injusto y que no respeta, pues ni la Constitución, como luego se explicará, ni la igualdad de trato, etcétera, ¿no? Pues es lo que se lleva a pleno porque el equipo de gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos, en ese momento, pues dicen que sí, que retiran su propuesta y que apoyan esta propuesta de uno total y cero para los otros. Entonces, lógicamente, nosotros votamos en contra. Se aprueba en ese momento Vox también vota en contra y se aprueba con el voto de calidad de la alcaldesa porque falta un concejal de Vox que estaba fuera en ese momento, ¿no? El 22 de julio, ¿no? Nosotros presentamos un recurso de reposición contra ese acuerdo y ese recurso de reposición pues, se retrasa hasta el 26 de septiembre de 2019, donde se trata el mismo tema, ¿no? En ese pleno del 26 de septiembre, Vox cambia de postura y pasa de votar en contra a votar a favor. Claro, eran uno de los dos únicos grupos municipales beneficiados, cambian de postura y entonces ya no están de acuerdo con que eso cambie y lo que quieren es que se mantenga esa situación de privilegio de esos dos grupos municipales, ¿no? Bueno, pues esos son un poco los antecedentes que, claro, una vez que se rechaza el recurso de reposición, pues la única vía que nos quedaba a los grupos municipales, que entendíamos que era totalmente injusto, pues era ir al contencioso administrativo. O sea, los contenciosos administrativos son lentos, era la única vía que nos quedaba. Y eso es lo que se hace después de septiembre, pues bueno, con todos los gastos que conlleva pues hacer un recurso de reposición, pagar abogados, procuradores, etcétera, ¿no? Y así hemos estado, ¿no? Desde 2019, en que ahora ya por fin, pues el 16 de febrero de este año, pues se produce la sentencia, ¿no? Anulando el acuerdo del 26 de septiembre, ¿no? Por el que se rechaza el recurso de reposición y anulando, por tanto, el acuerdo que había sido en el Pleno, en el que se daba esa situación tan absolutamente injusta y que, bueno, que ahora va a explicar, pues como estaba al principio, el portavoz del PSOE. Es decir, luego en el turno de preguntas, lógicamente, podemos ampliar cualquiera de estos aspectos que yo he comentado y que se van a comentar a continuación. Entonces, yo por mi parte, nada más. Bueno, pues nada, gracias, Tomás. Contaros un poco qué es lo que ha dicho la sentencia, qué es lo que dice la sentencia que ha dicho, por tanto, la jueza al dictar esa sentencia. Lo primero, deciros, ¿qué pretendíamos con esta demanda los grupos denunciantes? Bueno, queda claro en los antecedentes de hecho de la sentencia. La versión creo que la pasamos sin nombres y referencias personales el viernes pasado a los medios de comunicación. Bueno, nosotros nos pronunciamos contra el acuerdo de pleno, Tomás, de fecha 26 de septiembre de 2019, en el que se desestimaba un recurso de reposición que interpusimos contra unos acuerdos de un pleno de 22 de julio del 19. Quiero decir que estamos hablando de esas fechas. Esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde la propia Constitución, el arranque de la corporación en julio de 2019. Y hacía referencia efectivamente, como decía Tomás, al personal eventual, las retribuciones y la distribución entre los grupos municipales de la oposición. Esto no es algo nuevo que nos estemos inventando ahora, esto es algo que se viene arrastrando, una situación que ahora el juez dice que es injusta desde, como os digo, julio de 2019. Solicitábamos que se estimara el recurso que habíamos presentado y que desestimó el Pleno y que se declarase nula la resolución del Ayuntamiento. Saco a colación en este punto que la propuesta que los grupos denunciantes hicimos en el momento que estábamos realizando la organización de la corporación municipal, recién constituida después de las elecciones municipales, consistía en asignar, como decía Tomás, a cada grupo de concejales, independientemente del número de concejales o de votos que hubiera tenido, un auxiliar administrativo a media jornada.
entendiendo que la atención al público que se debe dar desde los grupos de concejales, lo mismo que se da desde el equipo de gobierno, desde los servicios administrativos del ayuntamiento, y la presencia, por lo tanto, de estos auxiliares administrativos en los despachos de los grupos de concejales de la oposición, debería ser la misma independientemente de la carga administrativa del grupo, que también la hay y hay que asumirla a veces también entre los concejales, pero sí que queríamos que los ciudadanos estuviesen bien atendidos en todos los grupos de concejales, ¿no? La propuesta, como ha dicho Tomás, era sin duda generosa con los grupos minoritarios, pero esto obedecía a un deseo de equidad en el funcionamiento de los grupos y por lo tanto, para atender un derecho de los ciudadanos de ser atendidos en condiciones homogéneas en todos los grupos políticos. Cabe recordar también en aquel momento que la propuesta que había sido elaborada con el acuerdo del PSOE, con 6 concejales, unidas por Collado Villalba con 3 concejales, en principio también estaba apoyada por Vox, con 2 concejales, más Madrid, con 1 concejal, y Vecinos por Collado Villalba, con 1 concejal ahora en el equipo de gobierno. Y esto provocó efectivamente que se rechazase la propuesta del equipo de gobierno y que se retrasase en alguna medida la organización de la corporación e incluso la asignación de las liberaciones de los concejales de equipo de gobierno y de los cargos de confianza del mismo. Al final, una propuesta de Mas Collado Villalba, que asumió la alcaldesa in extremis, apareciendo en una comisión informativa, y el equipo de gobierno, con el apoyo de Vox, como explicaba Tomás. Tomás además ha calificado esta propuesta de injusta. Yo la calificaría además de infame. Y se aprobó con la actual asignación, que consiste, esto hay que recordarlo, no vamos a añadir costes al ayuntamiento, lo que vamos a hacer es repartirlos de otra manera. Pues la propuesta que se aprobó en aquel momento decía que 2 grupos municipales, más Collado Villalba con 2 concejales y Vox con otros 2 concejales, tenían cada uno un auxiliar administrativo a tiempo completo. Y así están funcionando. Y que a los grupos más Madrid y Vecinos por Collado Villalba se les asignaba un administrativo a 1/3 más o menos de dedicación. Bueno, cabe destacar que el grupo Más Madrid, que está con nosotros en esta rueda de prensa, como ahora veréis, y que ha estado también con nosotros en esta denuncia, no ha utilizado ese tercio de auxiliar administrativo, primero por solidaridad con el resto, porque entendían desde el principio que la propuesta más acertada era esa que repartía equitativamente los apoyos administrativos entre todos los grupos de la oposición, y porque además parecía un poco ridículo el dedicar a una persona a 1/3 de jornada. Era difícil organizarse de esta manera, ¿no? Bueno, pues al final de aquella propuesta, pues como ha explicado antes Tomás, PSOE con 6 concejales y Unidas por Collado Villalba con 3 concejales, nos quedábamos sin ese apoyo administrativo y los administrados a los que pretendemos atender, pues sin esa posibilidad que tienen otros grupos y también el equipo de gobierno de ser atendidos por personal administrativo en los tiempos con un horario fijo, en fin, de una manera tan digna como el resto de grupos y como por supuesto el equipo de gobierno. Bueno, en los fundamentos de derecho de la sentencia queda claro. Primero, que la resolución impugnada vulnera lo que se dispone en el artículo 27 del ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y que constituye una infracción del artículo 23.2 de la Constitución Española, por cuanto en la distribución del personal eventual auxiliar de los grupos municipales se ha vulnerado el derecho a desempeñar nuestro cargo de concejales en representación de los ciudadanos en condiciones de igualdad que reclama la Constitución. La verdad es que con este artículo 23.2 parece que la alcaldesa y el equipo de gobierno tienen algún problema. Recordaros que esto es lo que hace poco, en una rueda de prensa similar a esta, hace pocas semanas, también le recordaba a otra jueza en aquella ocasión, pues por la forma que tuvo de convocar y luego desconvocar en unos minutos el pleno del 1 de septiembre del año pasado. Bueno, efectivamente, también se queja la sentencia de que el haber hecho esto de esta manera debería haber venido motivado y no haberlo hecho pues simplemente por un criterio de reparto, en fin, que le venía bien a la alcaldesa, le venía bien a estos grupos que se beneficiaron del asunto. Bueno, considera la sentencia que los acuerdos impugnados son nulos de pleno derecho por lesionar un derecho fundamental que es susceptible de amparo constitucional, como es el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y a los cargos públicos
con todos los requisitos que se señalan de nuevo, otra vez, en el artículo 23.2 de la Constitución española. Este que, como os decía, hace poco incumplió la alcaldesa, nos decía una jueza, y que os explicamos hace unas semanas por el tema del pleno del 1 de septiembre. Se explica, además, en la demanda que se declare contrarios a derecho los actos administrativos impugnados, luego dice que aquellos actos no son ajustados a derecho y que se declare también el derecho de todos los grupos municipales de la oposición a disponer de personal eventual auxiliar a su servicio, mejor dicho, al servicio de los ciudadanos, mediante la aprobación, ahora es lo que reclama, anula el acuerdo que se tomó y, por lo tanto, dice que debe aprobarse una nueva distribución del personal eventual conforme a los criterios de igualdad y proporcionalidad invocados en la demanda. El Ayuntamiento, por supuesto, solicitó en el trámite la desestimación de la demanda. Bueno, ellos reclamaban pues, un precepto, el artículo 23.5 de la Ley 27 de 2003, que dice que los ayuntamientos proporcionarán a los grupos políticos municipales el acceso a estos medios materiales y personales en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y que la asignación económica estará de acuerdo con los recursos que tenga el ayuntamiento. Bueno, pues efectivamente esto es cierto y por eso la jueza, precisamente, la jueza... Se la ha muerto. Que se les atribuye un auxiliar administrativo y existe una falta de proporcionalidad muy acusada, sobre todo en el hecho de que el Grupo Municipal PSOE y el Grupo Municipal Unidas por Collado Villalba no se les atribuye ninguno de estos medios que sí se atribuyen a otros grupos. Luego, no se puede decir, bueno, esto es si el ayuntamiento dispone de recursos, debe disponer de ellos cuando reparte recursos, aunque de una manera injusta, como dice la jueza. Así que, al final, reconoce el derecho de ambos grupos que nos quedamos sin apoyo administrativo a que tengamos ese personal eventual y, bueno, pues dice que se debe acceder a darnos ese apoyo y no cita específicamente que se deba dar ese apoyo al Grupo Más Collado Villalba, que como os he dicho, ahora se explicará su portavoz, porque ya se le escribió, aunque a un tercio de jornada, un auxiliar administrativo. Lo que ocurre es que no ejerció efectivamente ese derecho por encontrarlo injusto. En definitiva, el fallo lo que dice es que estima el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre, que desestimaba el recurso de reposición de 22 de julio del 19 contra ese acuerdo, en lo concerniente al personal eventual, número y retribuciones entre los grupos municipales. Y que, esto es lo importante, anula el acto administrativo impugnado por no ser conforme a derecho y declara efectivamente el derecho de los grupos, de todos los grupos, a disponer de ese apoyo administrativo. Bueno, evidentemente cabe recurso de apelación, hay unos plazos y unas condiciones para ejercerlo y de ahí se pueden derivar una serie de escenarios que me imagino que en las preguntas vosotros vais a hacer, así que no os entretengo más y así damos más tiempo a que haya preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Vituco. Bueno, en primer lugar, Más Madrid, bueno, quería aclarar también lo que ya han comentado los anteriores portavoces. A nosotros se nos asignó un tercio de auxiliar administrativo en aquel pleno que luego recurrimos. Nosotros considerábamos que había un agravio comparativo entre los diferentes grupos de la corporación, que se estaba limitando la acción de control y fiscalización de los concejales de oposición. Y por eso nosotros, por un lado, decidimos no acogernos al tercio de administrativo que nos tocaba, porque considerábamos que era injusto, que no se ajustaba a derecho. Y por otra parte, decidimos iniciar las acciones legales con el resto de los grupos que habían también sido perjudicados por esta decisión de pleno e iniciar todo este proceso. Eso era, en primer lugar, lo que queríamos dejar claro. Luego también reseñar que cuando nosotros empezamos, tomamos posesión, estamos en el ayuntamiento y yo tomé posesión como concejal, ya tuvimos problemas en cuanto a la asignación de los despachos. En nuestro caso se nos quería
se nos proponía, se nos quería obligar a compartir despacho con otro grupo municipal y lógicamente no tiene ningún sentido que dos grupos municipales totalmente diferentes estuvieran compartiendo un despacho que debe tener algo como 15 metros cuadrados. Entonces, bueno, desde el primer momento siempre hubo trabas por parte del equipo de gobierno. Y bueno, hecho este inciso, yo voy a hablar acerca del después de la sentencia, ¿no? Una vez que llega la sentencia a los grupos municipales, que iniciamos el contencioso administrativo, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con el equipo de gobierno, intentar abrir una vía de negociación política para la resolución de este conflicto, ¿no? Entendiendo además que la sentencia era muy clara y rotunda, anulaba directamente el acuerdo de pleno, con lo cual obligaba a otra vez negociar cómo se repartían los recursos, en este caso los auxiliares administrativos, a los diferentes grupos, y que por lo tanto lo suyo era ponerse manos a la obra e iniciar ese proceso. En el mismo proceso de ponernos en contacto con el equipo de gobierno y comunicar que había llegado la sentencia, por si no les había llegado, como había pasado en la anterior ocasión con el pleno del 1 de septiembre, le hicimos llegar de nuevo la propuesta inicial que hicimos los grupos que estamos aquí presentes, en la cual lo que se pretendía era que no aumentase el gasto en personal eventual, pero que se repartiera de forma equitativa, con un mínimo que permitiese el funcionamiento de los diferentes grupos. Hicimos llegar esa propuesta, como bien ha dicho Vituco, la propuesta era el tener un administrativo a tiempo parcial cada uno de los grupos, en este caso a todos por igual, sobre todo por no aumentar el gasto y sobre todo que hubiera una proporcionalidad, cosa que no ocurría con la propuesta que llevó el equipo de gobierno a pleno, ya que no era ni directamente proporcional ni inversamente proporcional, digamos que es que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces lo que nosotros intentábamos era que hubiera una proporcionalidad y una regla general que permitiese el funcionamiento de los grupos. Es verdad que el equipo de gobierno puede presentar recurso, pero aquí los grupos que estamos presentes lo que pedimos es que no recurran a esta sentencia y que den fin a este conflicto, a este asunto, por varios motivos. Primero, porque los concejales estamos aquí para hacer política y eso implica negociación y desbloquear problemas utilizando la vía política y no la vía judicial. También porque creemos que nuestra labor de concejales de oposición, que es la proposición, control y fiscalización, necesita unos medios mínimos para poder atender a los vecinos de Collado Villalba. Hay que darse cuenta que en los grupos pequeños, como es nuestro caso, nos encontramos que tenemos una carga de trabajo importante. No solamente está el trabajo político, sino el administrativo y el estar presente pues para atender a los vecinos. Y por otra parte, también pensamos que no es bueno que el equipo de gobierno tome decisiones arbitrarias que luego son enmendadas por la justicia, porque al final lo que está ocurriendo es que se está dañando la democracia y el funcionamiento de las instituciones, y en este caso el funcionamiento de una institución tan cercana a los ciudadanos como es el Ayuntamiento de Collado Villalba. Esto en realidad lo que hace es bajar la calidad del servicio que se da a los vecinos. Los concejales, tanto los de gobierno como de oposición, somos concejales de todos los vecinos de Collado Villalba, y cualquier vecino de Collado Villalba tiene que tener el derecho de poder acudir a un concejal para exponerle un problema o pedirle una solución o que se lleve a cabo una iniciativa en el pleno. Existe ahora mismo una diferencia enorme en cuanto a los recursos que tiene el equipo de gobierno y los recursos que tienen unos grupos políticos de oposición con respecto a otros. Es decir, es totalmente desigual y no es nada equitativo. Por eso nosotros consideramos que es importante que las instituciones, primero, cumplan las leyes y la ley fundamental, que es la Constitución española. En esta sentencia ya se pone de manifiesto que se ha
vulnerado la participación de los ciudadanos a través de sus representantes, ya que no se les ha dotado los medios suficientes, y por otra parte es que al final, como he dicho y reitero, lo que se está perjudicando es el funcionamiento de una institución que lo que tiene que dar es un servicio al ciudadano, ¿no? Bueno, por mi parte nada más, y no quiero extenderme más para que haya tiempo a las preguntas. Gracias. Pasamos a las preguntas. Hola, buenos días. Sí. Yo quería saber, entonces, a partir de ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Va a haber otro pleno en el que se vuelvan a repartir estos recursos de los que habláis? Entiendo que esa es una pregunta. La otra pregunta es, decís que no queréis que aumente la partida de personal. Sin embargo, entiendo que la concejala de vecinos, al formar parte del equipo de gobierno, ella ya no dispone de este personal eventual, o si esto corregirme, que no lo sé. Desconozco si es así. Entonces, ¿habría otro poco más para repartir? Porque sois menos oposición que erais al principio de la legislatura. Y esto es eso, ¿qué se tiene que derivar? ¿En un pleno, en una comisión informativa lo tenéis que tratar y luego aprobarlo en pleno? ¿O es por decreto de alcaldía? ¿Cómo es el procedimiento para que se lleve a efecto? Bituco, si quieres tú, cómo es más relacionado con la sentencia. Bien, perfecto. Se ha congelado la imagen. No te oímos. Se ha quedado de lado, Bituco, con la pregunta de... El grupo de gobierno, por lo tanto, cuenta con toda la maquinaria administrativa del ayuntamiento a su favor, ¿no? Por lo tanto, debería de no tener esa asignación. Lo que nosotros proponíamos era precisamente no aumentar el gasto, como bien explicaba Gonzalo. Ahora mismo hay 2 dedicaciones enteras y 2/3 de ella. Si sumáis, yo ahora con mi hija que estoy repasando la proporcionalidad y los números racionales, esos salen 2,6 asignaciones, 6 periódico puro, ¿no? Casi 2,7. Y lo que proponemos nosotros son 5 medias liberaciones, que son exactamente 2,5 administrativos. Por lo tanto, esto bajaría ligeramente esa asignación. Pero lo que dice la sentencia, efectivamente, es que, bueno, además de que tienen posibilidad de recurrir esta situación, lo que dice es que el acuerdo es nulo y que, por lo tanto, debería de iniciarse un nuevo acuerdo, debería de proponerse un nuevo acuerdo y, por lo tanto, hacer una nueva proposición. Nosotros ya hemos propuesto esto, lo que ya dijimos en su día, y debería de hacerse un nuevo acuerdo en el Pleno. Se debería convocar un Pleno municipal donde se llevase una propuesta que fuese apoyada pues, por la mayoría de los concejales y tener un acuerdo más equilibrado, como dicen los tribunales. Pero siempre cabe el recurso y lo que cabe preguntarse es qué va a hacer el equipo de gobierno ahora. Nosotros ya les hemos pedido, les hemos dicho que no recurran y que se limiten a cumplir la norma, que se limiten a cumplir lo que dice el juez. Ya veremos lo que pasa. Mucho me temo que lo que van a intentar es dilatar el proceso y lo que van a conseguir es que esto siga adelante y que siga sine die y, bueno, que nos aburramos, algo así, ¿no? Bueno, nosotros, si es así, lo que pediremos será la ejecución de la sentencia y, bueno, ya veremos qué dicen los tribunales, pero en principio nuestra intención efectivamente es que se cumpla la sentencia estrictamente. O sea, que se vuelva a traer a un pleno un nuevo acuerdo que sea más justo y más equitativo, como nos decía la jueza. Entonces, perdona, es que se ha cortado la parte inicial. Diana Barrantes, como miembro de vecinos, ¿sigue manteniendo ese tercio de...? Sí. Hasta el momento sí, claro. Hasta el momento sí. Incluso me da la impresión de que ha debido haber algún cambio en ese sentido, pero no lo sé. Pero me da la impresión de que efectivamente sigue teniendo un administrativo, un auxiliar de apoyo, a un tercio, creo, recordar, de asignación, y que incluso puede que se haya producido un cambio recientemente, sí. O sea, un poco como el Partido Popular, que tiene su cargo de confianza y Ciudadanos tiene el suyo. O sea, ellas la han seguido, no sé si decir, premiando de alguna manera que ella mantenga esta... Claro. De alguna manera sí. Es verdad que los cargos de confianza de tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, que, bueno, iban en el mismo paquete inicialmente, se entiende que son
o personal, digamos, de confianza, adscritos no al funcionamiento del grupo propiamente dicho, sino adscritos al funcionamiento del equipo de gobierno, efectivamente. Sí, pero bueno, ellos se lo repartían así. De hecho, ellos inicialmente el 22 de julio ellos pedían 5 cargos de confianza, que luego se redujo a 2, según la propuesta de Mas Collado Villalba. Sí, algo así sucedió, efectivamente. Así fue. Pues, ¿más preguntas? Sí, estamos ante una circunstancia donde si no aceptaran lo que vosotros proponéis, obviamente lo que siempre que tendría que haber es un administrativo para cada uno de los grupos políticos, ¿no? Por lo que dice la sentencia. Sí, la sentencia sí se ejecuta tal cual, que es lo que vamos a solicitar, como explicaba ahora Vituco, que se ejecute, incluso aunque la recurran, lo que dice también claramente es que se anula ese acuerdo y que tanto el PSOE como Unidas por Collado Villalba tenemos que tener un administrativo del grupo C1, incluso especifica el grupo, para que haya digamos, un mínimo de justicia. O sea, eso lo dice la sentencia claramente. Pero eso es a partir de ya, o sea, es a partir de este momento cuando se incorporaría la persona, o cuánto tiempo tardaría en que vosotros tuvierais un administrativo. Bueno, tiene que haber un acuerdo de pleno porque es una modificación de plantilla. En cualquier caso en cualquier caso tiene que ir al pleno porque es una modificación de la plantilla. Son 2 puestos que no existen y que una jueza dice que tienen que existir. Entonces hay que ir a una modificación de plantilla que tiene que ser en un acuerdo plenario, no puede ser de otra manera. Otra cuestión es, insistimos en que si recurren y vuelven a retrasar el tema para perjudicarnos y para seguir fastidiando el tema, pues nosotros solicitaremos que se ejecute y que se obligue a Alcaldía a convocar ese pleno. Y en el caso de Gonzalo, que renunció en su momento al administrativo, además de los 2 que se incorporarían en Unidas y en Partido Socialista, pediría la incorporación de tu tercio de administrativo, que yo no sé cómo es exactamente, pero bueno. Claro. Nosotros lógicamente hemos seguido todo el proceso y por ser consecuentes no hemos ejercitado el tener el tercio de auxiliar administrativo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga un nuevo acuerdo, se lleve a pleno, en el cual exista una distribución, digamos, equitativa de los recursos. A partir de ese momento, cuando se resuelva el conflicto, pediríamos el auxiliar administrativo, lo que no correspondiese, ¿no? En cuanto a la ejecución de sentencia, si el juez considera que se puede ejecutar la sentencia, aunque exista el recurso por parte del equipo de gobierno, nosotros ejercitaríamos también esa potestad, ¿no? Con respecto también al resto de los grupos. O sea, lo que queremos es que exista un criterio que sea uniforme y equitativo para todos. Lo que no queremos es beneficiarnos de algo que también podíamos haber hecho, pero consideramos que no es ético el haber dicho yo cojo mi tercio administrativo y se acabó. Y luego si viene más, pues mejor. No, creemos que lo que está mal hecho y lo que no se ajusta a derecho está mal hecho aquí en Sebastopol. Y aunque nosotros hubiéramos salido beneficiados con respecto a los grupos grandes, como es el caso de Partido Socialista y Unidas por Collado Villalba, considerábamos que no era justo y por lo tanto no había que ejercitarlo, sobre todo porque lo que estamos pidiendo es precisamente que exista una equidad, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros, digo en general, los 3 partidos políticos, en este caso denunciantes, de por qué se lleva a cabo esa acción por parte del equipo de gobierno? ¿Por una cuestión de animadversión? ¿Por una cuestión de discriminación? ¿Por una cuestión de ahorro para el vecino de Collado Villalba? Bueno, si queréis hablamos los 3 en este aspecto, o no sé si hay alguna pregunta más relacionada con el tema, pero pues doy yo mi opinión. Yo creo que en ese momento, es decir, si te refieres, me imagino, Juan Antonio, a
por qué en julio, el 22 de julio de 2019, el equipo de gobierno cambia su propuesta y acepta esta propuesta disparatada. Bueno, pues yo creo que fue para aprobar lo de los salarios, es decir, que a cambio de dar ese premio a estos dos grupos, especialmente al grupo proponente, pues le votaban a favor y, por lo tanto, aprobaban una subida salarial pues bastante sustanciosa, ¿no? Y en otros casos, pues un mantenimiento de los salarios altos. Yo creo que la intención era esa, desbloquear el tema de los salarios y empezar a cobrar esos emolumentos bastante sustanciosos, ¿no? Que tiene el actual equipo de gobierno, ¿no? Especialmente los que están en la Junta de Gobierno. Yo lo veo así, vamos, no sé mis compañeros. Y en ningún caso, perdón, y en ningún caso ganarse el voto de Vox y Mas Collado Villalba para futuras votaciones a lo largo de la legislatura, haciéndoles la primera gracia. Era un premio, vamos, no sé si me parece que estaba hablando Vituco cuando... Sí, no, yo creo que efectivamente se trataba más de un cambio de cromos, o se lo plantearon más como un cambio de cromos que como criterios, digamos, racionales de gestión y sobre todo de atención a los derechos de los ciudadanos. Parece como si esto fuese un premio, ¿no? Y con esto premiásemos a otros militantes de nuestros partidos para que tuviesen un puesto de trabajo. A la política no se viene a buscar puestos de trabajo. En todo caso, se viene a veces incluso a perderlos. A la política se viene a servir a los ciudadanos. Y lo que nosotros estamos planteando es que para rendir un mejor servicio a los ciudadanos, los grupos políticos de la oposición reclamamos el derecho que parece que un juez nos reconoce a tener un apoyo administrativo en nuestros despachos de concejales, precisamente para tener un tiempo de atención lógica y de recibir a los ciudadanos. Y parece que aquí lo que se trata es de premiar a no sé qué persona para que tenga un puesto de trabajo en su sitio. Pues esto no es así. El juez lo que ha dicho es que hay que dar equidad a este reparto. Mire, para repartir esto se podía haber hecho de una manera, por ejemplo, directamente proporcional. Quien más concejales tiene, pues también necesita más coordinación administrativa y tiene mayor número de administrativos. O se podía haber hecho al revés. Quien menos concejales tiene, necesita más apoyo administrativo. Bueno, cualquiera de las dos cuestiones son discutibles, pero tienen alguna lógica. Lo que no tiene lógica, y esto es lo que aceptó el equipo de gobierno y, por cierto, los partidos que se beneficiaron de ello, que son Mas Collado Villalba y Vox concretamente, bueno, también vecinos, porque como hemos visto, Más Madrid no se aprovechó de ello porque renunció a esto, ¿no? Lo que no tiene sentido es un sin criterio, una lógica que no respeta ni el sentido directo ni inverso de la proporcionalidad y que arbitrariamente concede esta gracia a unos y no la concede a otros. Y se olvida de que a lo mejor se consigue efectivamente apoyos puntuales para algunas cosas, pero quienes resultan menos apoyados son los ciudadanos, que son los que tienen derecho a que los grupos políticos tengan un apoyo administrativo para que les atiendan adecuadamente. Esto es la filosofía de estos cargos y no otra. A lo mejor hay otras personas que se lo plantean de otra manera, ¿no? Bueno, pues lo que ha venido a decir la sentencia es que Mas Collado Villalba y Vox tengan cada uno de ellos con dos concejales, un administrativo a tiempo completo, cada uno de ellos es injusto frente a otros grupos que con más concejales tienen menos, no tienen apoyo administrativo y frente a otros grupos que teniendo menos concejales tienen una cantidad ridícula de esa atención. Y por lo tanto, que debemos reconducir la situación a una situación de equidad. Y por lo tanto, deberemos de recurrir a la iniciativa política en el sentido del acuerdo para que los ciudadanos de Collado Villalba puedan ir a los grupos políticos, a todos, en igualdad de condiciones. Que esto es lo que viene a recordar el juez en la sentencia. Buenos días. Perdonad que he llegado tarde porque no podía incorporarme antes. Ahora estamos grabando, Carmen, y te lo vamos a mandar, ¿eh? Vale, te lo agradezco. Ahora mismo, Mas Collado Villalba tiene un administrativo, Vox tiene un administrativo. ¿Y cómo está exactamente en vecinos? ¿Tiene también otro o tiene a medias? ¿Cómo se quedó? Sí, tiene un tercio, es lo que se comentaba antes. Tiene un tercio que lo ha seguido teniendo incluso cuando se ha incorporado al equipo de gobierno, cosa que es absolutamente ridícula, porque como se ha explicado antes, para sintetizar, es decir, cuando uno está en el equipo de gobierno, en Villalba
nunca el equipo de gobierno ha tenido personas de confianza para el grupo municipal, sino que el personal de confianza que tienen es para labores técnicas del área correspondiente, ¿no? Entonces, ahora Vecinos, que tiene solo una concejala, pues ha mantenido, curiosamente, ¿no? Es decir, que a pesar de que tiene el personal del ayuntamiento a su servicio, como concejala que es del equipo de gobierno, pues ha mantenido también un tercio de jornada de esa persona de confianza, cosa que, claro, hemos planteado que si hay un nuevo acuerdo, pues eso no tendría sentido. Desde luego, nunca ha ocurrido en el ayuntamiento de Villalba. De todas maneras, ¿Y vosotros? una cosa solo sobre ese mismo tema. Pero ella no pierde identidad como partido, aunque se integra dentro del equipo de gobierno, con lo cual tendría derecho a tener a alguien para las labores de su grupo municipal, que nada tienen que ver con el resto de partidos de Ciudadanos o de Partido Popular. Discúlpame, Carmen. Claro, pero es que eso ocurre, perdona que insista en el tema, eso, es decir, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, sí ocurre, ¿no? 3 millones de habitantes, recursos, etcétera. En el Ayuntamiento de Villalba eso nunca ha ocurrido. De hecho, actualmente, insisto, ni el Partido Popular ni Ciudadanos tienen una persona administrativa de confianza para el grupo municipal. Es que no lo tienen, a pesar de tener 6 concejales, 5 concejales. Es decir, entonces, nadie, es decir, una vez que te incorporas al equipo de gobierno, tienes a todo el personal del ayuntamiento, pues según el área que lleves, para que te ayude a hacer tus labores de equipo de gobierno. Es decir, en un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid, pues dicen, bueno, pues además todos los grupos municipales estén en el gobierno o en la oposición, tienen un administrativo, claro, pero estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, no estamos hablando del Ayuntamiento de Villalba o de cualquiera de los ayuntamientos de nuestro alrededor, ¿no? Y vosotros ahora queréis la propuesta, bueno, en caso de que se aceptase y tal, queréis la propuesta que se hizo en julio de 2019. Pedís que para esa equidad haya un auxiliar administrativo para PSOE y otro para Podemos. ¿Es así? A media jornada. Sí, sí, a media jornada, o sea, sería una sola persona o 2 personas a media jornada para cada uno. Efectivamente, eso es. Lo que propusimos. ¿Y en el caso de Gonzalo? Claro, el acuerdo que hemos propuesto, que propusimos en su momento, era una persona, una auxiliar administrativa a media jornada, si quieres llamarlo así, o medio auxiliar administrativo, que es lo mismo, para todos. O sea, para que se guardara la proporcionalidad, digamos, que todos los grupos fueran iguales, existiera un criterio a seguir, que como bien ha dicho Vituco, se podía haber elegido el proporcional directo o el inverso. Pero bueno, dijimos porque además aquí considerábamos que hay una serie de tareas que sí o sí los grupos municipales tienen que cumplir. Y que lo mismo da, en principio, que tengas un concejal a que tengas 6. O sea, hay tarea de sobra para por lo menos medio auxiliar administrativo. Entonces, como los recursos que tiene el Ayuntamiento de Villalba son los que son, la idea era no aumentar el gasto, incluso rebajarlo un poco, como bien ha explicado Vituco. Ahora mismo estamos en el 2,66 periodo, bajarlo a 2,5 y bueno, y de esa forma todos los grupos tendrían un mínimo para funcionar. Como además estamos hablando, yo es que esto quiero también que se entienda claramente. Igual que a los concejales nos ponen un ordenador fijo de sobremesa en el despacho, tenemos una mesa de escritorio y una silla, y todos estamos igual. O sea, no hay concejales que nos hemos quedado sin mesa ni sin sillas, pues lo suyo sería también que tuviéramos los medios humanos mínimos necesarios para poder funcionar. O sea, de lo que se trata es eso. Muy buenas. Ha dicho antes Gonzalo que habíais intentado abrir una vía de negociación política. ¿Cuáles han sido las primeras impresiones después de intentar la negociación? Y luego, sobre otro tema también de sentencia judicial, ¿qué sucede al final con el pleno sobre el mercadillo que se tenía que convocar en 15 días?
Vale, me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Cuando nosotros nos ponemos en contacto, los 3 grupos, nos ponemos en contacto con el equipo de gobierno, en principio, bueno, digamos que con la persona, el interlocutor que hablamos, que es Ciudadanos, se muestra predisposición a solucionar el tema lo antes posible, que se ve lógico y que bueno, se va a tirar para adelante, en principio. Luego, unos días después, parece ser que existe una disparidad entre los socios del equipo de gobierno, y mientras unos pensaban que sí, que era justo y que había que solucionar el tema, parece ser que su otro socio, el Partido Popular, pues no lo ve. Y entonces ahora mismo estamos en esa situación, todavía no sabemos si han recurrido o no han recurrido. Por eso también yo he hecho el llamamiento desde Más Madrid con respecto también al resto de los grupos, a que si no han recurrido se lo piensen y no recurran y demos ya fin a este tema, porque al final, como bien han dicho otros portavoces, es pegar una patada para adelante, dejar que el tema siga corriendo hasta el final del mandato. Pero claro, como decía aquel, las sentencias judiciales las carga el diablo. Posiblemente unos meses antes de las elecciones, yo personalmente creo que va a haber otra sentencia donde se ratifica esta sentencia y donde se dice que el ayuntamiento pues hizo un atropello y vulneró la Constitución. Bueno, pues eso es un riesgo que también tendrá que considerar el equipo de gobierno si le interesa que unas semanas antes de unas elecciones vuelva a ser condenado el equipo de gobierno por vulneración de la Constitución española. Con respecto al pleno del 1 de septiembre, estamos también esperando para ver si el equipo de gobierno ha recurrido o no ha recurrido. Si no ha recurrido, la sentencia es firme. Y ahora lo que corresponde es pedir la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia es clara. La jueza ahí lo que dice es que se convoque de forma inmediata el pleno suspendido el 1 de septiembre, con el mismo orden del día. Con lo cual entiendo que si no se ha recurrido, habrá que celebrar el pleno, tendrán que celebrar el pleno, y si han recurrido, bueno, pues seguiremos otra vez judicializando la política, porque el equipo de gobierno tiene poca cintura política para negociar estas cosas. O sea, hay ocasiones que se toman decisiones equivocadas y un juez las deshace y lo dice, y entonces ahí lo que corresponde a los políticos es decir, vale, pues vamos a cumplir la sentencia, y sobre todo porque lo que estamos hablando es de celebrar un pleno para discutir un asunto. O sea, que no estamos tampoco, o sea, simplemente, bueno, que se celebre el pleno, nosotros llevaremos la propuesta y que lo ganen como hay que ganar en política, con los votos, no con las sentencias judiciales o con los recursos o con dilatar procesos judiciales que al final, tarde o temprano, van a salir. Y aquí las 2 sentencias de las que estamos hablando yo creo que son suficientemente claras y rotundas que aunque se pongan recursos, nosotros estamos convencidos que fallarán de nuevo a nuestro favor. Sí, yo, bueno, apoyar estas últimas palabras de Gonzalo, efectivamente, no se trata de judicializar la política, no queda más remedio a veces que recurrir a las sentencias judiciales cuando no hay razones, por otro lado. En este caso, en un mes escaso, un poco más de un mes, tenemos 2 sentencias a favor de estos 3 grupos de la oposición que hemos reclamado. Primero reclamamos políticamente al ayuntamiento, y cuando agotamos la vía política, entonces acudimos a la vía judicial. Pero esta no es la forma de funcionar. Los ciudadanos no nos han puesto aquí para que engordemos o para que estemos recurriendo continuamente a gabinetes de abogados para defender sus derechos, sino para que los defendamos en la sede del Parlamento Municipal, que es el Pleno Municipal. Pero con respecto al anterior tema, al tema de los administrativos, esta propuesta que ahora presentamos, estos 3 grupos de reparto equitativo media dedicación de un auxiliar administrativo para cada uno de los grupos de la oposición, ahora se ha convertido en nuestra propuesta en solitario, bueno, en solitario los 3 grupos, pero cabe recordar aquí, esto hay que dejarlo claro, que esta fue la propuesta que apoyó Vox en su día y que aprobó
Vecinos por Collado Villalba. De hecho, tumbamos en primera instancia los salarios de los concejales y también los cargos de confianza en el mes de julio, precisamente porque estos dos grupos, Vox y Vecinos por Collado Villalba, apoyaron nuestra tesis. Es cierto que luego la propuesta de Más Collado Villalba, que fue secundada no solamente por el equipo de gobierno, sino también por Vox, que se apuntaba al reparto. Pero hay que recordar que esta propuesta que hoy hacemos estuvo apoyada en su día por Vecinos por Collado Villalba, hoy en el equipo de gobierno, y por Vox, hoy colaborando con el equipo de gobierno. Pero en su día también fueron partícipes de esta propuesta. De hecho, hay documentos por ahí que lo atestiguan, o sea que no me estoy inventando nada. Y lo que tratamos es eso, de reconducir este debate al terreno de la política y no continuar con él en los, digamos, en los tribunales, ¿no? Hace poco lo he dicho. No podemos estar cargando de trabajo a los tribunales cuando tenemos muchas cosas por hacer para los vecinos de Collado Villalba aquí en la sede de la gestión municipal, que es la Corporación Municipal. También recordar, como decíamos antes, que nosotros nos estamos gastando todos los recursos que tenemos como grupo municipal. En el caso de nuestro grupo es exactamente así. Es decir, a diferencia de otros grupos que, por ejemplo, sacan una revista y la buzonean por Villalba, nosotros nos estamos gastando todos los recursos que tenemos como grupo municipal en pagar abogados y procuradores. Es decir, eso es también, hay que decirlo. Es decir, no solamente no tenemos ese cargo de confianza que tendríamos que tener para ayudarnos a funcionar, sino que nos vemos obligados a no poder dedicar dinero, pues, por ejemplo, pues eso, a sacar una revista, un boletín, repartirlo entre los vecinos, etcétera, ¿no? Eso también hay que decirlo porque estamos claramente siendo lesionados en nuestro derecho como grupos municipales frente a otros grupos que sí que pueden dedicar sus recursos económicos y humanos a otras cosas.